día para convertir sus sueños con ordenadores en realidad. Esta casa residencial que tengo detrás es el típico ejemplo de la historia del triunfador de Valley. Aquí es donde Apple Computers fue fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Al principio construían placas base para Apple I en la habitación de Jobs y luego en su garaje donde recibieron su primer pedido. Los 50 ordenadores del primer pedido consagraron a Apple y a ambos Steve, ascendiéndolos a la gloria de los locos de la tecnología. Yo me preguntaba cómo podía construir el mejor ordenador del momento. Y Steve se preguntaba qué producto podríamos construir que fuera capaz de llegar a las masas, a la gente que estuviera dispuesta a pagar un precio por utilizar un ordenador. La idea de fundar una empresa fue suya. Yo no quería una empresa, solo quería pasármelo bien diseñando ordenadores y todo eso. De modo que fusionamos nuestras ideas. Nuestro objetivo era construir un producto tan barato que facilitaría la vida de la gente, tanto en el hogar como en su trabajo. El Apple I evolucionó hasta el Apple II, que la mayoría recuerda. Luego llegó el Lisa, que la mayoría no recuerda. Fue el primer intento de Apple de producir un GUI, interfaz gráfico de usuario. Hasta entonces, todos los ordenadores habían operado por línea de comando. Por ejemplo, si querías copiar un archivo de un disquete a otro, tenías que teclear las órdenes especificando el nombre del disquete, con algo tan enigmático como C+, D+, E2 o F2. Tenías que teclear el nombre del archivo sin cometer un solo error al mecanografiarlo. El GUI permitía al usuario trabajar con iconos en lugar de aprenderse montones de códigos de memoria. Estás delante de tu escritorio pensando cómo podrías diseñar un ordenador mejor. Al mirar tu mesa ves carpetas y un ordenador. Debajo tienes una papelera. Ahora puedes abrir y cerrar ventanas. Las cosas conversan entre sí. Puedes cambiar las carpetas de un sitio a otro, tirarlas a la papelera o cambiar sus nombres. A pesar de su fácil manejo, Lisa no llegó a despegar porque el precio era prohibitivo para la mayoría de la gente. Ese tipo de ordenador llevaba una memoria de 1 megabyte y en esa época eso costaba $5.000, así que nuestro ordenador salía al mercado por unos $10.000 y las ventas no fueron buenas, pero el precio más asequible apenas ha sufrido variaciones desde que salió nuestro primer Apple II, del orden de unos $2.000, más o menos. Steve Jobs animó a sus ingenieros a crear un ordenador GUI dentro de este margen de precio, y lo consiguieron. En 1984 teníamos el Apple Macintosh. Muchos lo veíamos como un ordenador diferente. Es decir, mientras que el PC de IBM se quedaba estancado en el ambiente aburrido del mundo empresarial, el Mac era para la gente que buscaba la diversión, la creatividad, y aunque no eran expertos con los ordenadores, necesitaban uno para trabajar con agilidad. El Mac tenía un ratón y podía crear menús, iconos con dibujos que los usuarios podían pinchar y arrastrar. Pronto los modelos IBM integraban lo mismo. Aprender a usar ordenadores pasó de ser imposible a ser posible. En los 80, si usabas un ordenador personal, significaba que no eras más que un principiante. La gente necesitaba que le echaran una mano. El hecho de que existieran revistas como esta y libros y otras fuentes de información era señal evidente de que la revolución sería permanente. Los ordenadores Apple convirtieron a Woz en multimillonario. Con sus ganancias creó uno de los mayores eventos musicales de los 80, el US Festival. Invertimos $10 millones en construir un auditorio, además de instalar aseos y desagües y todo lo necesario. Yo mismo probé los inodoros. Creo que tuvimos tanto éxito porque teníamos más inodoros por persona que cualquier otro evento de ese tipo. Organizamos un concierto que duró 3 días. Teníamos carpas de tecnología. Esto fue a principios de los 80 y Apple había empezado algo grande. Entonces otras compañías empezaron a fabricar ordenadores personales y empezaron a formar parte de nuestras vidas. Los ordenadores empezaron a conectarse a los instrumentos musicales. La tecnología y la música empezaron a ir de la mano y siempre lo harán. Monté un salón de la tecnología para que las compañías pudiesen enseñar sus productos y cómo funcionaban. No tenías más que pasarte por allí y aprender. El US Festival presagiaba la unión entre la cultura y la tecnología que hizo posible el microprocesador. El chip transformó el modo en que la gente hacía negocios. También transformó el modo en que la gente se divertía. Al acabar el trabajo, descubrimos todo tipo de novedades tecnológicas para pasar nuestros ratos libres en los 80.
Si usted tuvo la suerte de ser un niño en los 80, tal vez recuerde haberse gastado la paga en esos nirvanas virtuales llamados salones recreativos, cuyos únicos límites eran su imaginación y su bolsillo. Al principio en estos locales solo había máquinas de pinball y skyball, pero luego las salas de videojuegos ofrecían los nuevos juegos de combate en vídeo, donde uno podía salvar el mundo de los alienígenas pulsando un botón. Pero aún más populares eran los juegos protagonizados por personajes como Donkey Kong y Pac-Man. En palabras del creador de Pac-Man, Toru Iwatani, la inspiración del personaje llegó de una pizza a la que le faltaba un trozo. Si añora los juegos de antaño, en la sala de videojuegos antiguos de Glendale, California, podrá volver a su niñez jugando con uno de los juegos allí recuperados. La mayoría de nuestros clientes habían jugado con estos juegos cuando eran chavales. Algunos son coleccionistas, los hay famosos. Tenemos la mayoría de los productos de software de los videojuegos de los 80, como Miss Pac-Man, Galaga, Defender, Asteroids y Donkey Kong. Si no los tenemos, lo buscamos. Revisamos todo completamente y renovamos los paneles de control. Los vidrios de los monitores y los marcadores son nuevos. Pintamos el exterior de las máquinas de pinball. Muchas veces hacemos dibujos nuevos y colocamos monitores nuevos. Por supuesto, Jim comprueba cada juego antes de que sea enviado al cliente. En su interior, estos juegos tienen una maquinaria muy sencilla, lo que es posible gracias a nuestro viejo amigo, el microprocesador. La corriente entra por el cable al transformador. También hay fusibles. Aquí está la fuente de alimentación, la placa base. El chip de memoria está aquí. Este es el microprocesador. El monitor de imagen. El altavoz está aquí arriba, el panel de control está delante y básicamente es lo que tiene un videojuego. La tecnología de las máquinas recreativas dejó boquiabierta a una nueva e impresionable generación. Al igual que mucha otra electrónica de los 80, el tamaño y el precio de los juegos se redujo lo bastante como para poder tenerlos en casa. Las ventas de las consolas de vídeo como el Atari 2600 se dispararon. A muchos padres les gustaba la idea de adquirir juegos para tener en casa y que sus hijos jugasen en casa en lugar de meterse en ese lugar desconocido, el salón de videojuegos, donde los padres no pueden controlarlos. Desde el punto de vista de los chavales, los juegos no dejaban de ser adaptaciones de las máquinas recreativas para consolas y técnicamente eran de peor calidad. Peores o no, los videojuegos para consolas eran muy cómodos. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, parecía haber descubierto una fórmula que funcionaba, al menos por una temporada. El 2600 es un microprocesador sencillísimo y funciona con 1 megahercio. Su naturaleza tan primitiva solo le permitía funcionar con juegos bidimensionales, con pocos colores y unos cuantos objetos pequeñitos que se movían por la pantalla. Bushnell posibilitó la cultura del diseño de juegos, es decir, que otras compañías podían producir cartuchos compatibles con el 2600. Algunos de los juegos dejaban mucho que desear. Atari perdió de algún modo el control en ese aspecto. Como consecuencia, a principios de los 80, la industria se vino abajo.